epístola que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, el capítulo 5, hoy solamente quiero hablar de un tema que ¿qué somos nosotros de Jesucristo? Además de saber que somos hijos suyos, además de saber que deseamos seguirles, y que de esa forma deseamos ser llamados cristianos, hay una cosa que cada uno de nosotros, en el lugar donde estemos, hagamos lo que hagamos, hay una cosa que hacemos y que se encuentra en el verso 20 de 2 Corintios 5. El texto dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La cosa, lo que nosotros hacemos en el colegio, trabajo, vecindario, en el lugar en el que estemos, dice el verso 20, lo que nosotros somos. Dice: así que somos embajadores de Cristo. La palabra embajador, para poder entender lo que el apóstol Pablo quiso decir, porque el apóstol Pablo tuvo probablemente mucha relación con gente, porque él era un político más que todo, un político religioso, y él se codeaba con la gente, podía hacer firmadas confesiones para matar a cristianos, y eso hizo en mucho tiempo. Pero la palabra embajador significa representante. La tarea de un embajador es venir de su país y representar a su nación con el tipo de relacionamiento que tenga, con el motivo, la intención que él tenga. Hay una cosa que el embajador hace: él representa, él habla por su nación. De modo que si yo quiero tener algún tipo de relación o quiero saber algo de ese país, yo voy junto al embajador o a la embajada. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, estamos representando a una nación celestial, en la cual nosotros decimos que hay alegría, decimos que hay un Dios y que hay una eternidad. Y el texto aquí, cuando el apóstol Pablo habla, dice: así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios, dice el texto, dando Pablo la idea de lo fuerte que Pablo quiere enfatizar, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando el apóstol Pedro recibió esta visión en Hechos 10, cuando bajó la comida, y él dijo: Señor, no, yo jamás comí de cosa inmunda. Y Dios le dijo: no llames tú inmundo a lo que Dios ha santificado. Dios utilizó esa lección para algo que le iba a encargar más adelante. ¿Quién era este hombre? Cornelio, que era un hombre que estaba buscando a Dios. Y Dios le envió a un ángel que le diga: Cornelio, Dios escuchó tu oración, y va a haber un hombre que va a llegar, se llama Pedro, quiero que le recibas. Él va a venir de tal parte y él te va a hablar las palabras. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? El ángel que le apareció al apóstol Pedro le dijo: va a haber un hombre que se llama Pedro, y ese hombre llamado Pedro va a venir y él te va a hablar esas palabras. La pregunta es: ¿por qué el ángel no le dijo: Pedro, Cornelio, Dios oyó tu oración? Hay ahora una forma en que, a través de la gracia de Dios, que a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, es posible que puedas venir a Él. El texto dice: como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios no va a enviar a un ángel para que pueda contarle, o de repente que le caiga un rayo a algún pariente, amigo al lado, y que diga: siervo, hay un Dios, hay un infierno. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar, de abrir. No es cuestión de que vean nuestra vida. Esa es una idea interesante, pero no se encuentra en la Biblia. Toda vez que los apóstoles, en el lugar en el que hayan ido, los cristianos donde hayan estado, en cualquiera de los siglos en los que podemos hablar de la historia, ellos hablaron. Y el texto dice que como si Dios rogase por medio de nosotros. Vamos ahora a 1 de Pedro, solo para dar la introducción a lo que quiero hablar hoy. En 1 de Pedro, el capítulo 1. Entonces el ángel no le pudo hablar y tuvo que ser Pedro el que predique el evangelio a Cornelio. Ahora dice 1 de Pedro, el capítulo 1, el verso 12, dice: a los cuales fue revelado
que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Los ángeles no tienen el privilegio ni la responsabilidad que nosotros tenemos de poder hablar del Evangelio. Por eso cuando se habla de que un ángel predique un evangelio, el apóstol Pablo dijo que eso es un evangelio maldito. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad Dios nos dio a nosotros. Entonces, volviendo al texto que estudiábamos, el texto decía que nosotros somos embajadores, estamos entonces representando. Dios no va a rogar, no va a enviar a un ángel o algo especial, sobrenatural. Nosotros tenemos que abrir y contar a la gente lo que Cristo hizo por nosotros, para que ellos también sepan que Cristo hizo algo por ellos, que ellos pueden creer y en lo que pueden confiar. Ahora la pregunta, el mensaje del que quiero hablar hoy. Si el texto dice aquí que somos embajadores, que estamos representando a una nación celestial, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice Pablo, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La pregunta es, ¿qué tipo de Cristo? ¿A cuál Cristo? ¿Cuál es el Jesús al que estás representando? Para ser más entendible la pregunta, ¿qué Cristo ve la gente en tu vida y en mi vida? El texto dice que donde estemos, o sea, que nosotros somos. No dice que si somos buenos, si queremos buscar a Dios, si somos obedientes. El texto dice somos. No diferencia aquí si uno es viejo, joven, si uno estuvo ya mucho tiempo en la iglesia. Dice somos embajadores por medio de Cristo. ¿Cuál es el Cristo al que nosotros estamos representando? ¿Será que nuestro Cristo es un Cristo muerto? Un Cristo que la gente siempre tiene en la cruz de religión, sin relación, sin una relación personal. Quizás es un Cristo promedio, cambiante. Cuando Jesucristo pasó por la vida de alguien, la vida de esa persona no fue igual. Pero ¿cuál es el Cristo al que estamos representando? Quizás es tu Cristo. Vamos ahora al capítulo 11 de Marcos. Quizás estás representando a un Cristo sin poder, limitado, incapaz, que no puede hacer más. O está muerto todavía en la cruz, siempre tristeza, no hay nada, no hay alegría. ¿Qué nación? ¿Qué puede ver la gente que la gente va a querer de aquella nación a la que yo estoy representando? De aquel rey a quien yo digo servir. El capítulo 11 de Marcos, vamos a dar lectura al verso 23, las palabras de Jesús. El verso 22 dice: y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere será hecho. Estamos nosotros representando a un Cristo incapaz, sin poder, cuando Él prometió que si yo estoy firmemente convencido de que Él puede hacer algo que Él prometió que va a hacer, que va a ocurrir. O es un Cristo cambiante, que un día es alegre, otro día no es tan alegre. ¿A cuál Cristo estoy yo representando? Al embajador se le llama también de otra forma, al hablar de esta posición, se le llama también dignatario. ¿Saben por qué se le llama dignatario? Porque es una posición de honor, que alguien pueda representar a su país. Ahora vamos al capítulo 10 de Mateo el capítulo 10. Hablando de que somos representantes, somos embajadores de Cristo, representamos a una nación. El capítulo 10 de Mateo, vamos a leer el verso 37. Mateo el capítulo 10, el verso 37, el Jesús hablando aquí justamente de la palabra digno, de alguien que alcanza esa dignidad
para representar. ¿Qué privilegio representar a la nación celestial? Y dice el verso 37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La manera en la que yo empiezo a ser aquella persona digna de representar aquel reino, al representar aquella nación de la que yo soy representante, es poner mis prioridades en su lugar de vida. El texto, Jesús aquí está hablando, y él dice que él no dice que no amemos a nuestro padre, dice el que ama a su padre o madre más, y vamos a estudiar un día en detalle esto, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, al poder colocar las prioridades en su lugar debido, vemos que vamos a poder verdaderamente representar a aquella nación. Entonces, tengan en cuenta, a un embajador se le llama dignatarios, es digno, es un privilegio, un honor. Vayan conmigo ahora a Filipenses el capítulo 1. Filipenses el capítulo 1. El apóstol Pablo va a hablar justamente de esto. Entonces tenemos el privilegio de poder representar a una nación, de que Dios a través de nosotros. Por eso a veces si nosotros oramos y esperamos, Señor, te pido que la iglesia pueda crecer y que más gente venga. Si yo no estoy hablando y no estoy invitando a la gente y haciendo un esfuerzo por querer ganar a alguien, yo voy a poder orar por mucho tiempo y va a parecer que Dios no me responde. ¿Por qué? Porque Él me dio a mí la responsabilidad, el privilegio de hablar e invitar. Yo puedo orar, pero Señor, quiero que me des a mí de nuevo el atrevimiento, que me quites todo temor y me ayudes a hablar e invitar a la gente, no importando que sea malo o bueno, que no quiera venir, no sé, Señor, yo quiero obedecerte. Entonces, al hablar de ser embajador, de ser representante, no se limita al pastor o a gente espiritual o solo a gente muy buena o que ora mucho. Cada uno de nosotros representamos a Cristo donde estemos. Ahora Filipenses 1 dice el verso 27, dice solamente, dice el texto, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, pero a vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero el apóstol Pablo dice en el verso 27 que os comportéis como es digno. Un embajador se le llama dignatario, es un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad de representar a su país. Vamos también a otro texto, el capítulo 14 de Romanos. ¿Qué otras funciones cumple un embajador? Vamos a ver enseguida. El capítulo 14. Un embajador cuando viene no viene a comprarse tierra, a comprarse miles de cosas, porque él viene a vivir toda la vida, él viene a vivir un tiempo, porque él viene a representar, él tiene un propósito que es representar, y cuando él termina su periodo de representación de embajador, ¿qué hace? Él vuelve, porque él tiene que dar cuentas a su país de origen. El capítulo 14 de Romanos dice el verso 11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Yo no voy a dar cuenta por mis vecinos, aunque yo tenga cosas que ciertamente puedo señalar de mis vecinos. Mis vecinos no van a dar cuentas por mí. No voy a dar cuentas por mucha gente a la que yo podré criticar o de la que podré hablar. Dice el texto: cada uno de nosotros
dará cuenta a Dios de sí. El embajador, cuando termina su periodo de representación, vuelve a su país de origen a dar cuentas. ¿De qué? De la forma en la que él representó a su nación. Solamente recuerden, ¿qué tipo de Cristo estoy yo representando? Vaya también conmigo a 2 Corintios. Más que esto, un embajador también tiene cartas de presentación. Cuando un embajador viene a un país, él tiene cartas en las que él presenta sus credenciales, que dicen que él es un embajador, que él representa a tal nación. Y vamos a ver, como embajadores, qué es lo que se nos dio a nosotros. 2 Corintios, el capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1. Dice el verso 1 de 2 Corintios, el capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, dice Pablo, escrita en nuestros corazones, sabida y leída de todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Un embajador, al traer sus cartas de recomendación de la nación que le recomienda a él para representar, al hablar nosotros de que somos embajadores de Cristo, dice el apóstol Pablo que nuestra carta sois vosotros, dice a los Corintios. Entonces la carta, la Biblia que este mundo va a leer, no es la Biblia que nosotros creemos que sabemos, la doctrina que creemos que aprendemos, sino la vida que el mundo ve que vivimos. Además de lo que siempre podemos hablar, vemos que nuestra vida en nuestro lugar de trabajo, en el lugar en el que estemos, va a representar algo de lo que Cristo es. Va a estar de alguna manera hablando, y el texto dice: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, sabida y leída de todos los hombres. Vamos a otro texto en Efesios, el capítulo 6. El apóstol Pablo no solamente dijo que nosotros somos embajadores por medio de Cristo, él también se llamó embajador. El capítulo 6 de Efesios, un poquito más adelante de lo que estábamos recién leyendo. Efesios, el capítulo 6, el verso 20. El apóstol Pablo hablando, podemos leer desde el verso 19 para dar contexto. Dice el verso 19 de Efesios 6: y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que en ellas hable osadamente como debo hablar. Entonces el apóstol Pablo mismo decía, se llamaba a sí mismo, dice, por el cual, hablando del misterio del Evangelio de Cristo, dice, por el cual soy embajador en cadenas. Él representaba a Cristo aún estando preso. Entonces, para hacer rápidamente un repaso de lo que estamos viendo, nosotros el texto leíamos, dice, somos embajadores de Cristo. Estamos representando donde quiera que vayamos o estemos a Jesucristo. Eso nos debería dar el sentido de qué privilegio nos da Dios, pero también qué responsabilidad. Solamente recuerden que los ángeles, dicen, anhelan mirar lo que nosotros hacemos. Cada vez que el Evangelio se predica, hay algo que nosotros hacemos que los ángeles no pueden hacer. Los ángeles no pueden entender lo que es ser perdonado de todos nuestros pecados. Los
Los ángeles no pueden entender qué es confiar en Jesucristo. Por lo tanto, ellos hablarían de algo que no experimentaron. Por eso Dios nos eligió a nosotros, que sabemos. Por eso dijo Jesús que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Entonces, testigo es alguien que vio algo que pasó y él puede contar: sí, yo sé, yo estuve en tal lugar y sé lo que pasó. Ese es el privilegio que se nos da a nosotros, que los ángeles no tienen, de poder hablar de algo real que ocurrió en nuestra vida. Somos embajadores, somos representantes. Esto implica que estamos representando a Cristo. Está el muerto para mucha gente, cambia, no tiene poder. ¿Cuál es el Cristo que yo represento? Al embajador se le llama dignatario porque es una posición. Recuerden, tenemos el privilegio y responsabilidad de poder hablar a otros de Cristo. El embajador, un día nosotros vamos a ir a dar cuentas a Dios. Y dice el texto, y al hablar de las cartas de presentación leíamos que nosotros, nuestra vida, nosotros somos una carta sabida y leída de todos los hombres. Entonces solamente recordemos qué privilegio tenemos nosotros de poder hablar y representar a una nación celestial, de poder, como dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos un lugar eterno y de ese lugar podemos siempre hablar a la gente. Así que, hermanos, tenemos un gran privilegio. Y solamente recuerden, para que nuestra iglesia, para que más almas puedan venir, yo estoy representando a Cristo, pero no estoy representando solamente con la vida que vivo, sino con las cosas que hablo. Cuando yo puedo hablar y buscar invitar, debo recordar que tengo el privilegio, pero también la responsabilidad. Y así como oro a Dios y le pido que la iglesia crezca, yo puedo empezar a invitar a otros para que también otros puedan oír. Y de esa manera cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, el ser embajador, dice el texto, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Acaso Dios necesita? Solamente pensé, ¿acaso Dios necesita de un ser humano con problemas, con defectos? Como siempre decimos, Dios sabía exactamente a quién salvó cuando me salvó a mí. Cuando salvó a cada uno, Él sabía exactamente todos nuestros problemas. Aún así, Él nos salvó. Pero Él sinceramente no nos necesita. La única vez en la Biblia que Él dijo que necesitaba algo, le dijo a uno de los apóstoles: quiero que vayas y traigas a ese burro, y si te preguntan por qué, quiero que digas que el Señor lo necesita. En ninguna otra parte de la Biblia dice que el Señor nos necesita a nosotros. Nosotros le necesitamos a Él. Pero a pesar de eso, Él igual nos quiere poder utilizarnos. El texto dice como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando yo abro mi boca, yo puedo ser un conducto, puedo ser un medio a través del cual Dios hable a otra persona. Entonces, ese privilegio nos dio Dios de representar a Cristo, de ser embajadores. Entonces, siempre recordemos y siempre pensemos en nuestro propio corazón: ¿cuál es el Cristo al que yo estoy representando? Entonces eso me va a ayudar a poder ser responsable siempre, a poder ser siempre comprometido con la causa de Cristo, de poder hablar, de poder invitar a otros, de modo que también otros puedan oír. Recuerden, los ángeles quisieran, anhelan, les parecerá interesante, pero ellos no tienen el entendimiento que nosotros tenemos a causa del perdón de los pecados y de la salvación. Por eso Dios desea, a través de nosotros, gente imperfecta, con miles de problemas. Así que no te preocupes: sí, pero yo no sé tanto hablar, yo tengo mis ocupaciones. No importa, Dios igual te quiere usar, igual estás representando a Cristo. Y si le diéramos a Él el lugar, le pidiéramos que nos ayude, a quien les hables vas a darte cuenta: le hablé y Él se quedó pensando. Y cuando le puedas hablar a otro y hablar a otro, te vas a invitar a otro, tu corazón va a tener alegría, porque vas a darte cuenta que Dios te está utilizando. Pero Dios te puede utilizar, sí, te puede utilizar. Pero es cuestión de que solamente le permitamos, de que solamente abramos nuestra boca y le hablemos a. Vamos, hermanos, a orar. Señor, gracias.